Hoy vamos a platicar precisamente acerca de esta variante Delta o Delta Plus, que está dando mucho de qué hablar, pero sobre todo que ha surgido dudas al respecto en cuanto a los síntomas, en cuanto a de qué manera identificarlo. Y es que precisamente la Organización Mundial de la Salud empezó a utilizar las letras del alfabeto griego para denominar a las variantes. Esto con el objetivo de que fueran más fáciles de identificar y también no generar estigmas sobre su lugar de origen. Por ello es que hoy en día escuchamos hablar de la variante Delta proveniente, por ejemplo, de la India, y que, por cierto, ya está en 11 entidades de nuestro país. De esta manera podemos ubicar a otras más que son de preocupación, algunas otras de interés para el mundo entero, como por ejemplo la alfa, que corresponde al Reino Unido, la beta a Sudáfrica, la gamma a Brasil, la delta a la India, y otras variantes de interés como la epsilon, que es de los Estados Unidos, la zeta de Brasil, la eta de Reino Unido, de Nigeria, la teta de Filipinas, la iota de Estados Unidos, la kappa de la India y lambda de Perú. Pero la que hoy ocupa y preocupa a nuestro país, a México, es la variante Delta. El día de hoy saludamos con mucho gusto y le agradecemos la comunicación al doctor Edmundo Rivero Sánchez, quien es especialista en medicina interna y quien es ganador de la condecoración Miguel Hidalgo, grado Cruz, en el año 2020. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto en saludarle. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, ¿nos tiene que preocupar la variante Delta? Sí, Sergio, mire, la cuestión con la variante Delta es que, a diferencia del virus inicial, las variaciones que tiene le confieren a este virus una mayor transmisibilidad. Esto quiere decir que las personas más fácilmente se pueden contagiar y también, por ejemplo, el primer virus, una persona podía contagiar en promedio a 2 personas, pero una persona que está contagiada con la variante Delta puede contagiar hasta 8 personas y por eso hemos visto casos de familias enteras que se contagian con este virus. Además, otra cuestión con el virus es que puede escapar o evadir algunos mecanismos de las vacunas con las que actualmente se cuenta. Y eso es precisamente también una de las dudas hoy en día. Pero, doctor, ¿cuál es el cuadro clínico en este caso? O sea, ¿cuál es el cuadro clínico particular que ustedes como especialistas detectan en una persona que ha sido contagiada con esta variante Delta? ¿Y cómo la reconocemos? Bueno, básicamente los síntomas son similares a cualquier cuadro gripal. Los estudios que se han estado realizando parece ser que hay 3 manifestaciones principales que podrían hacernos pensar que el paciente está infectado con la variante Delta, que serían dolor de cabeza, fiebre y el paciente tiene un mayor grado de escurrimiento nasal. Anteriormente, digamos que algo que era muy característico era la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, pero parece ser que en la variante Delta estos síntomas no se dan con frecuencia. Entonces yo lo que les podría decir es que cualquier paciente que presente un cuadro gripal tiene que asumirse como que está infectado con COVID y dado el avance que está de la variante Delta, tendremos que considerar que es esta variante. Claro. Ahora, doctor, esta pregunta que le voy a hacer es una constante por parte de nuestros televidentes. Es decir, si todas las vacunas que se están aplicando en México sirven de la misma forma para las variantes al día de hoy. ¿Sí funciona? Ok. Sí, lo que se ha estado viendo es que cualquiera de las vacunas con las que se cuenta actualmente aún confieren protección importante, mayor del 70%. Sobre todo lo que nos van a ayudar estas vacunas es a evitar a que el paciente, si se llega a infectar, desarrolle cuadros graves o aumente la mortalidad. Puede ser que lleguen a enfermarse, pero van a tener la mayoría de ellos cuadros leves. Incluso se está viendo la posibilidad de que algunas vacunas que se aplican en 2 dosis, quizás si se aplica una tercera dosis, esto pueda reforzar aún más el sistema inmunológico y disminuir el riesgo de infección. Ahora, hemos visto casos de personas que ya con el esquema de vacuna completo han fallecido. ¿A qué se debe esto, doctor? Pues lo que debemos de recordar es que, bueno, las vacunas no son efectivas al 100%. Entonces, por eso es muy importante que, aunque tengan un esquema de vacunación completo, pues las personas deben de continuar cuidándose, utilizar las medidas de aislamiento social, los cubrebocas, y generalmente los pacientes que desafortunadamente fallecen cuando tienen esquemas de vacunación son personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como hipertensión, como obesidad, personas inmunocomprometidas, y son las que generalmente a veces no tienen una muy buena respuesta a las vacunas. Entonces sí vamos a seguir viendo defunciones, pero
afortunadamente es la minoría. ¿Cómo se puede saber, doctor, si una persona está contagiado por variante Delta en específico? Con las 3 manifestaciones principales que comentábamos, Okay. Dolor de cabeza, fiebre y un escurrimiento nasal importante, podremos sospechar que es esa variante. Ahora es importante también lo que se está observando y ustedes como especialistas que están viendo en estos momentos como posibles factores de riesgo social. Ahora sobre todo que vienen las vacaciones y también un posible regreso a clases. Sí, pues ahorita desgraciadamente muchas personas piensan que por el hecho de ya estar a veces en semáforo amarillo o en semáforo verde, eso indica que ya debemos de suspender, por ejemplo, el uso del cubrebocas es lo más importante. Entonces, no, o sea, el hecho de estar vacunado a lo mejor nos va a ayudar a evitar que desarrollemos una forma grave, pero de ninguna manera debemos de suspender estas medidas que es lo único y es lo más efectivo para prevenir el contagio. Incluso yo les podría decir que los cubrebocas que van a ser más efectivos y son los que se recomiendan son los que se llaman N95 porque disminuyen la transmisión de partículas virales. Entonces, por eso es muy importante que no evitemos esas medidas. Es decir, no hay que bajar la guardia en estos momentos, hay que seguir con nuestras medidas sanitarias. Hemos visto también, doctor, que en las últimas semanas va aumentando el caso positivo en niños y también en jóvenes. Así es. Lo que vemos también es que, bueno, obviamente, como son grupos que todavía no están vacunados, y sobre todo en la cuestión de los jóvenes, afortunadamente pues desarrollan cuadros leves, es decir, cuadros que no van a llegar al hospital, igual que los niños, pero bueno, las vacunas, solamente hay una que está aprobada en niños mayores de 12 años. Para niños menores de 12 años, pues todavía no hay vacunas. Entonces, muchas veces la transmisión está aumentando, sobre todo por los jóvenes, porque muchos de ellos incluso cursan con cuadros que son asintomáticos. Entonces, yo lo que les recomendaría es que cuando tengan un familiar con infección respiratoria, automáticamente el resto de los familiares deben de aislarse cuando menos 10 días, porque existe la posibilidad de que esos 10 días desarrollen la enfermedad o incluso puedan cursar asintomáticos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esclarecer estas dudas. Sabemos por los expertos y por los especialistas que al parecer la variante Delta será una de las que predominará en nuestro país en lo que resta de este año. Por ello es importante que, como usted lo dice bien y lo apunta muy bien, no bajar la guardia, seguir usando nuestro cubrebocas, seguir cuidándonos los unos a los otros y sobre todo ir de la mano de los expertos y los especialistas como usted. Gracias, doctor Edmundo Rivero Sánchez, especialista en medicina interna. Él es ganador de la condecoración Miguel Hidalgo Grado Cruz en el año 2020 que les otorgaron, ¿verdad, doctor? Precisamente por estar frente a la pandemia en la primera línea de batalla. Así es, sí, no, pues muchas gracias y pues sí, o sea, continuar con las medidas porque esto no se ha terminado, y esperemos que si continuamos con todas esas medidas, pues a todos nos vaya bien. Gracias, doctor, que tenga un excelente día. Igualmente, buen día, hasta luego.